Mis queridos hermanos y amigos que están listos a escuchar el consejo de la palabra de Dios. En el libro de los Salmos, en el capítulo 31, versículo 15, nos dice así: En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Padre Celestial, te doy gracias porque sigues siendo bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía y que todo oyente esté dispuesto no solamente a oírla, sino ser hacedores de ella. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. La iglesia en el tiempo es el tema que quiero compartir con ustedes de una serie de predicaciones sobre el libro de Esther. Dios limita los tiempos y lugares para realizar el plan eterno que tiene para su iglesia. Dios usó el tiempo para cumplir su anhelo, para que adquiramos una perspectiva eterna acerca del plan de Dios para su iglesia. La historia de amor más poderosa que se haya contado jamás es la historia del amor de Dios. De manera que Dios le dio a su amor la forma de una persona y lo envió a la tierra como la imagen expresada suya. Todo cuanto Jesús decía, cada palabra que hablaba, tenía la intención de mostrarnos el corazón del Padre. Jesús sanaba a los enfermos y libraba a los cautivos para revelarnos el amor del Padre. Ni siquiera Él les pudo decir a sus discípulos lo que había en el corazón del Padre. Ellos tenían el pensamiento centrado en un reino terrenal presente. Jesús terminó el plan de la redención de la humanidad por medio de su sacrificio en el Calvario. Entonces, se le confió al Espíritu Santo la labor de hacer en la tierra su maravillosa obra de atraer a los seres humanos a Dios. El corazón de Dios latía aún con el anhelo de tener una familia a su imagen, con su espíritu de familia, el espíritu del Cordero, para que viviera y reinara con él. Sin embargo, nadie nos había podido presentar plenamente ese sueño. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo los bautizó en el aposento mientras Pedro miró como con telescopio toda la era de la iglesia, pero no vio entero el sueño de Dios. Vio fragmentos de sus comienzos y de su final, tal como profetizó el libro de los Hechos. Aunque Dios habita en la eternidad, obra en el tiempo para realizar sus propósitos divinos. Dios es el labrador que espera el precioso fruto de la tierra. Aquí nos dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 5, nos dice en el versículo 7, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Durante cerca de 2000 años ha estado trabajando pacientemente en la tierra para edificar su iglesia. A lo largo de los siglos ha estado restaurando verdades que la iglesia perdió después de sus magníficos días del principio, tal como aparecen en el libro de los Hechos. Vamos a ver la obra de sus manos en la plenitud de los tiempos, y va a culminar en una iglesia gloriosa y en la presentación de una hermosa desposada a su hijo. El clamor del salmista fue, como acabamos de darle lectura a la palabra, en el Salmo 31, versículo 15. En tu mano están mis tiempos, libérame de la mano de mis enemigos. Al ver a la iglesia tipificada por Esther, presenciamos el conflicto espiritual que existe en su contra. Tiene que enfrentarse a sus enemigos formidables a base de poner su confianza solo en que Dios la salve. Podemos apreciar el drama y la pasión que hay en la súplica que le hace Mardoqueo a Esther en el capítulo 4, que nos dice ahí la palabra del Señor, ¿verdad? En el capítulo 4 dice ahí, y quién sabe si para esa hora ha llegado al reino. El destino eterno de usted quedó revelado en un momento de crisis en el que se decidirá su suerte y la de su pueblo. El estudio de la historia de la iglesia revela muchos otros conflictos terribles por los que ha pasado esta. Cada vez que sus enemigos han tratado de destruirla. Sin embargo,
La iglesia de hoy está recibiendo fortaleza. Dios está preparando de nuevo a su Esther para que reine triunfante, completamente sometida a la autoridad del Espíritu Santo y claro, bajo la guianza de Él. Va a tener una iglesia gloriosa formada en el tiempo para que reine con Él por toda la eternidad. El lugar que Dios escogió como escenario para los principales sucesos en la historia de Esther fue la ciudad real de Susa. En las Escrituras, el lirio representa a la desposada. Por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, la Sulamita, es el nombre de mi hija, le dijo a las hijas de Jerusalén que su amado había ido al huerto a recoger lirios. Después les dice en el Cantares capítulo 6, les dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Dios dijo que Israel, nos dice en el libro del profeta Oseas, uno de los profetas menores, en el capítulo 14 nos dice: florecerá como lirio, al referirse a la nación como una fiel desposada para él. En hebreo se usa la misma palabra para el lirio y para la flor de almendro. La única flor que Dios usaba en el tabernáculo era la flor de almendro que ordenó que se grabara en el lugar santísimo. Los artesanos le dieron a los candelabros la forma de lirios, lo cual los convertía en sombra de la desposada que él anhela llevar a su mismísima presencia. Jesús le dijo a sus discípulos que pensaran en los lirios del campo y la forma en que crecen. Eso lo vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Dios se preserva más al lirio que a la grandeza del templo de Salomón. Miren nada más. Podemos leer sobre las toneladas de oro usadas en la edificación de este templo, los metros de terciopelo puros y miles de joyas preciosas. Sin embargo, estas riquezas no impresionaban a Dios tanto como la belleza de su obra en el lirio del campo. Pero si meditamos en los lirios, vamos a aprender verdades acerca de la esposa de Cristo y de la forma en que Dios edifica su reino. Las obras de Dios que tal vez nosotros consideramos comunes y corrientes y de poco valor, Dios las estima más que todos los monumentos grandiosos que pueden levantar el hombre. Los lirios de Dios son su pueblo, somos nosotros, en el cual Él ha puesto una dependencia y una confianza de una extraña belleza. Así comenzamos a comprender esa sencilla relación de confianza que debemos tener con ese Dios que es el único que nos puede revestir con la belleza del lirio. Por eso es tan significativo que la ciudad de Esther sea la ciudad de los lirios. Podemos esperar a ser testigos de la obra de Dios aquí, mientras crea la belleza que Él anhela ver en su pueblo, en nosotros. Al comenzar la narración histórica, el escritor nos presenta un poderoso rey sentado en su trono y dominando sobre su vasto imperio. El rey Asuero gobernó desde la India hasta Etiopía, sobre 126 provincias. Después de haber gobernado 3 años, el rey hizo un festín para todos sus príncipes y todos sus siervos. Su propósito era exhibir el poder y la riqueza de su reino. El banquete se alargó, ¿y sabe por cuánto? Por 6 meses. Después de aquella larga celebración, el rey invitó a todos los que vivían en Susa, su capital, a un banquete que duró 7 días. Los invitados veían a su rey. Mientras se maravillaban con el esplendor del palacio, los invitados recibieron vasijas de oro. Estas vasijas de oro eran todas un estilo diferente, hechas a mano con un solo propósito: llenarlas con el vino del rey, según la costumbre. La cantidad de vino que alguien consumía en la presencia del rey indicaba lo mucho que honraba al rey y disfrutaba su presencia. Sin embargo, este rey permitió a sus invitados a beber mucho o poco, o sea, como ellos quisieran. No los forzó a beber para manifestar su gratitud para hallarse en su presencia. Si pensamos alegóricamente en las vasijas de oro, únicas, llenas de vino, veremos que hablan de nuestra vida en Cristo Jesús. En las Escrituras, el oro representa el carácter de Dios en su divinidad y su valor.
El arca del pacto, donde permanecía la presencia de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento, estaba recubierta de oro puro, y el propiciatorio estaba hecha de oro también, de oro puro. Cuando acudimos al trono de Dios en oración para pedirle misericordia, hallamos ahí su carácter, en la pureza de su amor y su bondad. Ahí está Él para recibirnos con los brazos abiertos. El vino es imagen del Espíritu Santo, o sea, el aliento viviente de Dios. Estas vasijas únicas de oro llenas de vino son como los hijos de Dios en la tierra, como la iglesia, como usted y su servidor que me está escuchando. En nuestra condición de hijos de Dios, todos somos vasijas destinadas a manifestar el carácter de Dios y ser llenadas con su vida. Él nunca nos obligará a beber su vida, pero si quiere que nos decidamos a participar de la vida del Espíritu Santo, tenemos libre albedrío. Jesús nos enseñó a permanecer como pámpano en la vid para que produzcamos el fruto de la vid. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Cuando permitimos que su palabra habite en nosotros y guardamos sus mandamientos, entonces, ¿qué es lo que damos? Damos mucho fruto. El carácter y la naturaleza de la vid producen la corriente de vida en los pámpanos. Jesús es el carácter de Dios que vive en nosotros y produce un fruto que permanece para siempre. La iglesia se puede llenar de la presencia de Dios si nosotros permitimos continuamente que se nos vaya transformando según el carácter de Dios. La formación de ese carácter nos va a exigir que nos humillemos, tal como lo hizo Jesús. Él nos ayuda para hacerlo si nosotros queremos, para cumplir la voluntad soberana del Padre. Cuando los reyes de la era del Antiguo Testamento querían humillar a una persona, escúcheme bien, le ofrecían vino, pero en una vasija de barro y no en una de oro. Así, todo el mundo en la corte sabía que aquella persona había desagradado al rey. Era humillada en público, porque tenía que beber el vino del rey en una vasija de barro. Cuando Jesús vino a la tierra, se humilló voluntariamente a sí mismo, dejando la eternidad y derramándose en su vasija de barro. Dejó a un lado su divinidad y se hizo hombre, sometiéndose a las limitaciones de tiempo y de lugar. Y por medio de su humillación para convertirse en una vasija de barro, llena del carácter y la vida de Dios el Padre. Hizo posible nuestra redención, ¿sabes qué? Gracias a su muerte en la cruz. Por eso Pablo habla en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 4, nos dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Miren nada más lo que nos dice la Escritura. El carácter de Dios, tal como se manifiesta en la humanidad de Cristo, se refleja en la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Porque no es una organización, es un organismo vivo. Dios quiere que reemplazar la humillación de estas vasijas de barro, pero con su carácter, que brilla como el oro en la vida de sus hijos. Y somos nosotros ya sus hijos. Por eso dice la Escritura: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, venimos a ser sus hijos y Él nuestro Padre. Eso solo puede suceder por medio de una drástica transformación de nuestra naturaleza humana. En la emocionante narración de Esther, vemos en tipo esta transformación sobrenatural. Y al leer este libro de Esther, podemos disfrutar al ver cómo el bien vence al mal y la justicia triunfa sobre la maldad en este histórico relato de la intervención de Dios para salvar a su pueblo. Mientras continuaba la celebración dispuesta por el rey, este se encontró con algunas dificultades inesperadas. O sea, el rey, mientras estaba exhibiendo la grandeza y riqueza de su reino a todos los invitados, decidió llamar a su reina para exhibirla también. Pero para su sorpresa, la reina Vasti se negó a acudir a la orden del rey. Y debido a esta rebelde violación, el rey les pidió consejo a los que le rodeaban en cuanto a decidir qué hacer con una reina que manifestaba una insubordinación tan grande ante el rey. El consejo que recibió fue que expulsara a su reina y se buscara una nueva.
El rey aceptó este consejo, lo cual tuvo por consecuencia que terminara escogiendo a Esther, prima del judío Mardoqueo, para que se convirtiera en la nueva reina. Cuando observamos la obediencia y el espíritu sumiso de Esther durante el proceso de ser elegida reina y durante su reinado, vemos el carácter de la desposada de Cristo. Dios nos da a sus hijos todas las oportunidades posibles de recibir su ayuda para triunfar sobre las fuerzas de destrucción. Él es el poderoso libertador que lucha por lo que somos suyos y nos capacita para hacer proezas, eso es lo importante, contra nuestros enemigos. Las riquezas de verdades divinas que descubrimos en esta sencilla narración constituyen una maravillosa inspiración para todas las almas que sienten sobre sí el decreto de muerte. Pueden apelar a su rey, basta con que se apele a él para que su liberación se asegura. Esther es una historia en la cual la gente, las cosas y los sucesos tienen un profundo significado. Para explorar este significado, nos podemos imaginar que estamos descendiendo a una mina de plata para extraer el precioso mineral que se halla bajo la superficie de la tierra. Y al descender, lo primero que descubrimos son los personajes. Esto nos revela la naturaleza de este reino cuando exploramos el significado de sus nombres. Más adelante, en otra enseñanza, voy a darle el nombre de estos personajes. Pero a mí me agrada mucho, me ayuda y me llama mucho la atención y me gusta mucho el libro de Esther. Es un libro profético. Y cuando usted tenga tiempo, léalo y vuélvalo a leer y vuélvalo a leer. Y Dios va a hablar a su vida por medio de la palabra. Así es que yo le agradezco a Dios primeramente por permitirme poner su palabra por este medio y a usted que me permite entrar a su hogar por este medio. Y más que todo, que Dios lo siga bendiciendo. Ese es el deseo de su amigo el pastor Carlos Varga. Hasta luego.